Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de CS McGuffin. Babel es el tercer largometraje del director mexicano Alejandro González Iñárritu, película lanzada en el 2006 y ganadora de numerosos premios, tales como el del mejor director y el mejor montaje en el Festival de Cannes, así que el de la mejor banda sonora en los premios Oscar. En este vídeo hablaremos de las transiciones existentes entre las cuatro historias que componen la película, como puntos relevantes del filme en sus aspectos formales como temáticos. Luego, veremos cómo algunos elementos de la banda sonora complementan nuestra idea de base. Y por último, resaltaremos la importancia que constituyen estos elementos como complemento narrativo de la película. En Babel podemos constatar 4 bloques narrativos, los cuales están diferenciados por el espacio y el tiempo en que se desarrollan a lo largo del filme. Estos bloques se interconectan la mayoría de veces de manera formal y temática por distintas transiciones que separan en cierto modo los personajes de su contexto geográfico, los desterritorializa de su espacio y termina por multiplicar los lazos existentes entre las historias, sugiriendo así una ramificación en la trama de los individuos y evocando una experiencia que no concuerda con la lejanía física de sus personajes ni a la de su identidad con el espacio. Como primer ejemplo, tenemos la transición que conecta la escena de la pareja de niños de Marruecos corriendo con la escena de Mike, el niño estadounidense de San Diego, que también está corriendo. Esta secuencia está separada por un corte limpio y es resentida como un seguimiento en la acción o la de un falso jump cut, que viene a establecer una continuidad entre las dos historias, los dos espacios y los dos sets de personajes que están separados, no obstante, por miles de kilómetros. Su relevancia proviene del hecho de ser la primera transición de la película de un bloque narrativo a otro, en este caso la pareja de hermanos de la familia marroquí, con la pareja de hermanos de la familia estadounidense, estableciendo de entrada un patrón de transiciones que variará de un bloque a otro y así sucesivamente. Las similitudes como los contrastes entre ambos espacios son de extrema importancia para explicar lo que mencionamos. En la parte visual, los contrastes son casi evidentes. Pasamos de un paisaje exterior montañoso y hostil en pleno día a uno más oscuro, interior, de una casa y acogedor. En cuanto a las similitudes, vemos la continuación de una misma acción, la de niños corriendo, los primeros huyendo y el segundo jugando. Los primeros, Youssef y Ahmed, a causa de un incidente que los mismos provocaron, como hecho fortuito del tipo de juegos que puede realizar cualquier niño en un contexto parecido. Y el segundo, Mike, escondiéndose de su niñera Amelia en pleno juego, acto que no obstante será repetido casi exactamente pero de manera dramática tiempo más tarde en la película. Podemos ver también la predominancia de la paleta roja que prevalece en ambas escenas, de modo que podamos asimilar ambos espacios y personajes visualmente. Por último, para los conocedores del filme, sabrán que otro lazo les une en ese mismo instante en el aspecto narrativo, más allá de que se trate como en la mayor parte del relato de tiempos distintos. Además, esta transición vincula a los hermanos marroquíes a Amelia, la niñera, que al igual que los dos hermanos, debido a su clase social, pero también al contexto geográfico como político de su país de origen, terminará por ser el mismo tipo de víctima al final de la película. La historia que se desarrolla en Tokio de un punto de vista narrativo puede ser vista como la más distante o diferente en relación al resto. Sin embargo, existen en el filme conexiones de una dimensión más temática que asocia una vez más esta historia con las otras. En esta transición donde vemos a Richard que padece cierto dolor y tormento, al plano detalle de la foto de la madre de Chieko en el departamento de ella, vemos de qué forma el sonido viene a juxtaponer ambos planos en su sucesión de un modo más connotativo, en el sentido de que al personaje de Richard es solo en el momento en que realiza que quedó abandonado junto a su esposa en el pueblo de Tazarín por sus compañeros de excursión que el sonido ocupa un papel más expresivo o incluso subjetivo que acentúa esa sensación de desolación y angustia resentida por el personaje. En el corte que conecta este bloque con el siguiente, al de Chieko, el sonido sufre un cambio significativo que ayuda a diferenciar ambos espacios. Sin embargo, este mismo sonido no es más que la dimensión subjetiva de su personaje debido a su condición auditiva. El tratamiento del sonido en este pasaje del filme funciona para reflejar cierta isolación de los personajes en el espacio en que se encuentran.
pero también, y en un campo más temático, son el reflejo de la situación que atraviesan ambas parejas de personajes. Richard, por un lado, quien se siente cerca de perder a su esposa, Susan, en cualquier momento, y del otro, el sufrimiento de Chieko, cuya razón puede estar vinculada con la ausencia de su madre ya difunta que vemos en la foto del portarretratos. De esta manera, vemos cómo una historia se ve representada como la posible prolongación de la primera, es decir, en la angustia que sienten los personajes ante la pérdida de uno de sus seres queridos, en este ejemplo, dos esposas y madres de familia. En la película predominan los planos medios, así como los primeros planos y los primerísimos primeros planos, los planos generales o grandes planes generales. En cuanto al color predominante, podríamos decir que es la variación de los rojos que prevalece en toda la narración. No obstante, en este vídeo nos queremos concentrar más en el rol de la música, puesto que se la podría considerar metafóricamente un personaje más en Babel. Personaje creador de puentes entre las distintas historias. Un ejemplo podría ser la transición sonora entre la escena de los niños marroquíes a punto de dormir con la escena de la entrada en México en el auto de Santiago, sobrino de Amelia. El tema musical Cumbia sobre el río de Celso Piña y Control Machete está presentado en el filme de forma no diegética, es decir, que no vemos su fuente en la pantalla, pero que tampoco hace parte del mundo de los personajes. Esta intervención puede ser interpretada de forma que asimilemos una vez más, pero a través de la música, estos dos países tan lejanos el uno del otro, pero que en ciertos aspectos se asemejan, fundamentalmente en la manera en que cambiarán el destino de alguno de sus personajes, por el simple hecho de transitarlos como el de ser originarios de los mismos. Este vínculo entre ambos mundos se ve reforzado más adelante en el relato con la música original del filme, compuesta e interpretada por Gustavo Santaolalla, la cual se va apoderando en cierto sentido del ritmo como de la narración de la película, transmitiendo más un efecto de unidad que de separación entre las distintas historias. Esta melodía se divide en dos partes, intituladas la primera como Deportation, la cual comienza con Amelia en la frontera de México y termina con una escena de los dos hermanos marroquíes. Luego se fusionará al tema intitulado Iguazú, que muestra sobre todo el traslado de Susan en helicóptero al hospital de la ciudad. Ambos temas, por el hecho de estar entrelazados, son sentidos como la progresión musical del primero hacia el segundo. En un primer momento, el tema Deportation abarca las historias de Amelia con la de Yusef y Ahmed, puesto que todos los tres terminan siendo víctimas inocentes de una misma sentencia, la cual es el reflejo de una falta de comunicación, tanto a nivel personal como a nivel global, resentida a lo largo del filme. Por último, y para dar un significado más intrínseco a la secuencia, la música, que a pesar de la diferencia existente entre las historias, nos transmite en cierto modo lo que siente en el interior cada uno de sus personajes, ya se trate de dolor, de reconocimiento o incluso de consuelo, que a niveles distintos, pero siempre vinculados al amor. Para finalizar, podemos decir que tanto la música como el montaje en Babel funcionan como nexo unificador entre las distintas historias, venciendo así sus separaciones temporales, espaciales, culturales, lingüísticas o incluso políticas, y acabamos por asimilarlas a una sola, reflejando un discurso fílmico de Babel que se opone completamente a su texto homónimo de la Biblia.